Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Celebramos este domingo la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. La Iglesia nos invita a meditar un Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Te invito a que en ambiente de oración proclamemos la palabra, la escuchemos, la pongamos en la vida. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: Si alguno tiene sed, que venga a mí, y que beba quien cree en mí. Entonces, como dice la Escritura, brotarán de su seno ríos de agua viva. Jesús dijo esto a propósito del Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. En efecto, el Espíritu todavía no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a comenzar con el contexto de este texto. Primero, entender de que hay un Pentecostés judío, que era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua judía. De hecho, en griego significa Pentecostés 50 días. Y coincidía con la fiesta de las chozas. Es en este contexto en que ocurre el Pentecostés cristiano, que es el don del Espíritu Santo 50 días después de la Pascua del Señor. Mientras el Pentecostés judío ocurre en contexto de antigua alianza, el Pentecostés cristiano ocurre en contexto de nueva alianza. Esta fiesta de las chozas era llamada simplemente la fiesta. Y en aquel tiempo todo el mundo sabía que uno se refería a esta fiesta, la fiesta de las tiendas, de las chozas, porque era una fiesta muy popular. Posteriormente la Pascua llegó a ser más popular que esta fiesta, pero en su inicio era una fiesta muy popular. Se construían chozas, tiendas, y Jesús a mediados de esta fiesta es cuando sube a Jerusalén a celebrar la fiesta. Eso ocurrió en el último día de la fiesta. Son 7 días en que la gente vive en tiendas, en chozas, para poder recordar los campamentos de Israel en el desierto. Es una fiesta que se celebra al final de las cosechas. Jesús en esta fiesta, cuando está en el templo, llama la atención de la gente y grita: si alguno tiene sed, que venga a mí. Nos puede parecer un dato interesante, un dato que puede tener algún tipo de espiritualidad para nuestra existencia, y es así, es tal cual, pero es muchísimo más interesante cuando uno entiende de que en esta fiesta de las chozas había una procesión del agua que se realizaba desde la fuente de Siloé a Jerusalén para poder pedir la fertilidad de las cosechas. En este contexto en que Jerusalén está repleto de gente celebrando la procesión del agua, Jesús, puesto en pie, grita con voz fuerte: si alguno tiene sed, que venga a mí. Ya vamos a sacar algunas conclusiones de estos datos. Es interesante darse cuenta de que el contraste tuvo que ser muy fuerte. La extrañeza, la sorpresa de la gente tuvo que ser inmensa. Nosotros celebrando una procesión del agua y el nazareno proclamando que aquel que tiene sed, que vaya a él. Es bastante probable que le preguntaran aquello que en 8:53 de San Juan aparece: ¿y tú quién te crees? ¿Quién eres tú? ¿Por qué dices esas cosas? Este es el contexto del texto. Veamos el texto. Partamos con una pequeña organización. Cada versículo corresponde a un aspecto particular. El 37 es el encuadre. El 38 es la afirmación y el 39, versículo 39, es la explicación. Estos datos son interesantes para poder darse cuenta de qué se trata el versículo en este caso. En el encuadre, dos cosas que hay que resaltar: que Jesús atrae la atención de la gente, se pone de pie, istemi es el verbo. Ponerse de pie no es solo un acto físico, es también el deseo de que me vean, el deseo de que me escuchen, el deseo de que quiero tomar la palabra para que me escuchen. Y luego habla con voz fuerte:
craso, es el verbo griego. Ambas cosas, ambos aspectos, ponerse de pie con voz fuerte, es porque uno tiene algo importante que decir. Así comienza el versículo 37. ¿Qué es lo importante que uno tiene que decir? Si alguno tiene sed, que venga a mí, y que beba quien cree en mí. Primero, resaltar que aquí en el texto hay una diversa puntuación. El texto no es si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. Creo que es mejor traducir si alguno tiene sed, que venga a mí, y que beba quien cree en mí. El que cree en el Señor, que se acerque a Él, y que beba, porque experimenta sed de Dios. En tercer lugar, Jesús ofrece el agua viva. Ya antes ha hablado del agua viva en el diálogo de Jesús con la samaritana en el capítulo 4, versículo 10 al 11. Aparece el tema del agua viva. El Espíritu, cuando Jesús habla del agua viva, se está refiriendo al Espíritu que procede del Padre y del mismo Hijo, del mismo Jesús. Él menciona la Escritura. Cuando menciona la Escritura, las citas son implícitas. En el Nuevo Testamento hay citas explícitas que mencionan tal cual lo que dice la Escritura, o citas simplemente referenciales. Estas citas brotarán de su seno ríos de agua viva. Esta frase la podemos encontrar de modo general, alguna palabra, alguna idea en Éxodo, en Ezequiel y en Zacarías. Cuando Jesús habla del Espíritu, cuando Jesús habla del agua viva, se está refiriendo al Espíritu. Y el Espíritu, el término que emplea es paráclitos. Paráclitos significa consolar, defender, interceder. Con esto, San Juan está mostrando cuál es la función del Espíritu. El Espíritu es aquel que intercede, aquel que consuela, aquel que defiende. Y el Espíritu, finalmente, será dado después de la glorificación de Jesucristo. Y cuando San Juan habla de la glorificación, está hablando de la muerte y la resurrección de Jesús. Mientras Jesús no muera y resucite, no será dado el Espíritu. Y la muerte y la resurrección de Jesús es glorificación para el Padre por la obediencia del Hijo, en virtud de la obediencia del Hijo. Por tanto, la entrega del Espíritu pertenece también a este ámbito de la glorificación del Padre. Al Padre se lo honra cuando el Hijo se entrega en obediencia radical a la voluntad del Padre, y al Padre se lo honra cuando el Espíritu viene para ser fuente de agua viva en cada uno de los discípulos del Señor. El mensaje del texto, vamos a recordar los 5 anuncios del Espíritu en Juan, para poder entender quién es el Espíritu en San Juan y qué es lo que busca el Espíritu Santo una vez que Jesús sube al cielo. El Espíritu Santo en 14, 15, 17 es presencia para hoy. Es el Espíritu que estará siempre con el discípulo de Jesús. Es una presencia que permanece. En 14, 25, 26, memoria para hoy. Recuerda y abre a la comprensión del misterio de Jesús. Jesús mismo le ha dicho a sus discípulos: una vez que yo me vaya, les enviaré el Espíritu y Él les abrirá la verdad completa. El Espíritu en 15, 26, 27 es testigo. Es el Espíritu de la verdad que comunica al que es la verdad. Por ser testigo, el Espíritu hace testigos. El cristiano de hoy, por recibir el Espíritu, se hace testigo de Jesucristo, porque el Espíritu es presencia, está siempre presente, y porque el Espíritu recuerda lo del Señor Jesús. También el Espíritu en 16, 4, 11 es discernimiento. El texto un poco complicado de interpretar, ¿no? Dice que es el Espíritu quien descubre el pecado, la justicia y el castigo. Y en Juan 16, 12 al 15, el Espíritu es luz, porque ayuda a conducir, ilumina, para conducir a la verdad completa. Hace más profunda la fe, hace más fuerte la esperanza, hace más grande el amor, y eso hace posible un encuentro más fuerte, más intenso con la verdad completa.
que es Jesucristo. Tenemos que partir de estos 5 anuncios para poder entender entonces lo que el Espíritu es en San Juan. Este Pentecostés cristiano lo estamos viviendo en un contexto muy particular, que es el contexto de pandemia. El Espíritu no se entiende en San Juan sin Jesús y su misión. La salvación en San Juan es esencialmente trinitaria, es del Padre, del Hijo y del Espíritu. Según San Juan, y en los evangelios sinópticos también, en Cristo, solo en Cristo hay salvación y vida. La historización de Cristo, su vida nueva aquí y ahora, la realiza el Espíritu. El Espíritu es presencia, es poder, es fuerza, para que hoy Cristo sea una realidad en nuestras vidas y en el seno de la Iglesia. El Espíritu es el agua viva que hace posible hoy la fecundidad cristiana. La propuesta paulina, la propuesta de San Pablo, es vivir en Cristo. ¿Cómo podemos vivir en Cristo si no tenemos la fuerza para que por nosotros mismos podamos estar en Él? Eso tiene que ser una obra sobrenatural. Eso tiene que venir de Dios. Y precisamente mediante el Espíritu, por intermedio del Espíritu, se nos comunica con Cristo. Se hace presente a Jesucristo. El Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, es historización de Cristo y su vida nueva. Por eso mismo, el Espíritu es gestor y defensor del don de la salvación en cada creyente y en la Iglesia. Porque el Espíritu está en nosotros, porque el Espíritu está en el seno de la Iglesia, ¿quién podrá arrebatar el don de la salvación? El Espíritu es el defensor, el Paráclitos. El Espíritu es aquel que consuela, el Paráclitos. La presencia del mal, con todo lo que significa, no podrá vencer la presencia divina, que fortalece en tiempos de tragedia, porque el Espíritu es el testigo por excelencia que nos une vitalmente a Jesucristo. En este tiempo de pandemia la vida se nos dio vuelta, nada es lo mismo que antes. ¿Qué es lo que sigue? La mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿y después de esto qué? Para nosotros los cristianos tenemos una luz indispensable que nos permite el discernimiento, es el Espíritu. El Espíritu nos ayuda a discernir para poder volver al origen de la vida cristiana, a las cosas esenciales, para poder vivir para poder volver a la comunidad reunida, para poder volver a la misión encomendada. Vida cristiana, comunidad y misión es esencial a la Iglesia. ¿Cómo en este tiempo de pandemia podemos renovar todo esto? El Espíritu nos ayuda a discernir. De aquí que el Espíritu, por tanto, sea fuente de luz, gracias al cual discernimos los signos de los tiempos en las situaciones como las que estamos viviendo hoy. La convicción creyente, nuestra propia fe, hace posible un acceso al Espíritu en cuanto memoria de las enseñanzas y las obras de Cristo. Ser cristiano es asentarse, es ponerse, es ubicarse en Jesucristo, en el misterio de Jesucristo, lo que realiza el Espíritu, porque Jesús es verdad y vida. Allí, en Cristo Jesús, la vida se consuela, la vida es salvada. Y venga lo que venga, el futuro que venga, siempre estaremos salvados, siempre estaremos consolados. El Espíritu nos asienta porque es memoria en el misterio de Jesucristo. Sin el Espíritu es imposible la vida en Cristo y el servicio a los demás. Finalizamos esta hermosa fiesta de Pentecostés orando. Padre bueno y todopoderoso, te pedimos que hagas brillar sobre nosotros el resplandor de tu gloria y confirmes con la luz de tu Espíritu Santo los corazones de quienes hemos renacido por tu gracia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.